Bienvenidas, bienvenidos a la presentación del libro de Federico Galende, Memorias de Octubre, a 100 años de la Revolución Rusa, un libro muy querido por el desconcierto, porque a partir de las columnas de cada domingo, que alguno de ustedes quizás leyó y se inspiró Federico Galende, se publicaron estas crónicas sobre la Revolución Rusa. Esto fue el año pasado, cuando empezó este proceso de creación, y después vino esta obra que ya ahora se lanza, Memorias de Octubre, que es de Editorial El Desconcierto, y como medio de comunicación estamos muy orgullosos de poder contar con columnistas como Federico Galende, escritores, y hoy nos acompaña otro columnista, escritor, ensayista argentino, un coterráneo de Federico, y para nosotros también es un orgullo tener esta audiencia, la gente que está acá, que viene a conocer esta obra y que está en el marco también del Foro de las Artes de la Universidad de Chile. Recordemos que la Universidad de Chile está esta semana conmemorando los 100 años de la Revolución Rusa, el centenario de Violeta Parra y el urinario de Duchamp. Por tanto, hay una actividad en el marco de la Universidad de Chile que es bastante reconocida por su aporte a esta discusión teórica política. Y nosotros como Diario El Desconcierto, yo como su directora, les doy la bienvenida y quiero dejarlos con el invitado estrella. Todos vienen a escuchar al autor un rato, pero hay otro autor acá, otro escritor, que es Horacio González. Él es sociólogo, docente, investigador, escritor, novelista y también ensayista. Y además es columnista, es muy reconocido con sus amigos intelectuales en Carta Abierta, y fue también en su rol de intelectual público, se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional, un cargo de alta relevancia pública en Argentina. Del 2005 al 2015, Horacio González fue director de la Biblioteca Nacional en Argentina, el mismo cargo que ocupó uno de los grandes como Jorge Luis Borges, así que no era un cargo menor y hay que reconocer la trayectoria, y que además Horacio González, tú lo hiciste menor, bueno, vamos a ver. Lo importante es que Horacio González vino a Chile, va a darnos una conferencia y además va a comentar el libro de Federico Galende. Y lo interesante de Horacio González es que también es un polemista. En Argentina es muy reconocido sus columnas, los debates políticos, estos intelectuales que generan debate y dan a conocer una posición y un compromiso político. También ha estudiado mucho la Revolución Rusa, así que va a ser entretenido escuchar a Horacio. Bienvenido al Foro de las Artes y a este lanzamiento del Desconcierto, y esperemos que también nos cuentes tu impresión del libro de Federico Galende. Bienvenido, Horacio González, un aplauso para nuestro invitado. Bueno, agradezco a la directora del Desconcierto y le agradezco a Federico que me haya invitado para tan alta responsabilidad. Perdona que lo diga así, pero el libro me otorga el derecho a decir que estamos ante un libro de enorme significación, puesto que se propone hablar del centenario de la Revolución Rusa desde un ángulo inesperado, o por lo menos no muy frecuentado justamente en este mes del aniversario, donde se han publicado tantos trabajos y se han motivado tantas intervenciones vinculadas a un episodio que conmovió al mundo. Lo digo deliberadamente con el título de uno de los más famosos libros sobre la Revolución Rusa, el de John Reed, porque efectivamente me parece que ahí hay un modelo de relato en John Reed que es un modelo de relato épico, que al mismo tiempo toma del periodismo del siglo XX la capacidad de hacer descansar la potencialidad de un detalle o de una crónica de un episodio lateral o aparentemente insignificante, la responsabilidad de trazar el panorama
más amplio y dramático de la revolución. El estilo de John Reed y la idea de estremecimiento o de conmoción que produce un acontecimiento grandioso descansa en la capacidad de describir en un momento preciso qué capacidad tiene ese detalle de representar la totalidad. Por ejemplo, el momento en que un coronel recibe órdenes de un soldado. Es el caso de que el coronel es un coronel del ejército bolchevique, pero su grado proviene del momento histórico anterior, y el soldado, cuya gradación es menor desde el punto de vista militar, es mucho más relevante su cargo, puesto que es un cargo político y proviene de las facultades que le da la revolución. John Reed dice, de este pequeño detalle está hecha la revolución. Me parece que hay otro gran relato de la Revolución Rusa, es el de Trotsky, escrito después del de John Reed. Perdona, Federico, que comience por estos dos libros, porque me suscitó la memoria de la lectura de estos dos libros, la lectura del libro de Federico. En el caso de Trotsky es una respuesta encubierta a John Reed, si bien lo menciona varias veces, siempre para corregirlo. Y lo que le corrige Trotsky a John Reed también son detalles, pero son todos detalles de gran importancia. El libro de Trotsky no es el libro de un periodista, pero no se sabe de quién es, porque su autobiografía la escribió en un libro separado, y su participación en los acontecimientos que él describe como si fuera un historiador fue una participación directa, por lo tanto es un testigo que escribe sobre sus propios hechos. Algo parecido a una autobiografía, pero como en la historia de la Revolución Rusa tiene el concepto de inconsciente colectivo, que seguramente ha tomado de sus misceláneas lecturas en sus viajes por Europa y por Estados Unidos, evidentemente también el trazado de su épica tiene menos la fuerza del detalle que explica toda la conmoción que la idea de que hay un protagonista que trasciende a los individuos y que, sin embargo, sobre esa gran compulsión oscura que atraviesa toda la historia, que está hecha de muchedumbres, de sangre, de gritos y de horror, se recortan dos figuras, que es la de él y la de Trotsky. Y me parece que el libro tiene la peculiaridad de no resolver la cuestión de quién habla, porque él hace hablar a Lenin entrecomillando o glosando y se coloca en una posición de comentarista indirecto de alguien que considera el jefe de la revolución, pero al mismo tiempo el que lo hace hablar es alguien que no podría estar subordinado desde el punto de vista de la escritura y desde el punto de vista de la percepción más genérica o más totalizante de los hechos. Entonces me parece que hay que atender a qué tipo de épica está presente en la historia de la Revolución Rusa de León Trotsky y por qué lo corrige a John Reed. Por ejemplo, cuando entran las tropas rojas, la Guardia Roja, al Palacio de Invierno, John Reed, como buen periodista norteamericano, miembro del Partido Comunista Norteamericano, describe un saqueo. El saqueo es un momento formidable para la descripción de un periodista, y uno de los guardias rojos tiene un enorme cuchillo, probablemente exagerado en sus dimensiones por John Reed, donde corta uno de los cueros de los sillones ostentosos de los despachos oficiales, y alguien le pregunta al camarada por qué cortó el respaldo de cuero, para hacerme zapatos. De modo que en ese saqueo John Reed ve la necesidad, la atención de una necesidad inmediata, pero es un saqueo. Entre las tantas respuestas que da Trotsky, que escribe el libro 8 o 9 años después de John Reed, en 1930, no era un saqueo, y desmiente que hubiera ocurrido eso, porque cuando algún soldado bolchevique se abalanza sobre la formidable bodega de Kerensky, que era la bodega del zar, siempre sale una voz entre la multitud recortada muy específicamente en su tintineo épico: camarada, eso no es posible hacer en una revolución. Bueno, estas dos épicas, por llamarlas así muy rápidamente, permiten entrar en un libro absolutamente extraño, inusitado y poseedor
de un puesto en la mirada sobre estos grandes acontecimientos totalmente excepcional. En primer lugar voy a leer el índice para revelar a quienes no conocen el libro de qué tipo de materia o de qué tipo de materiales, para emplear una expresión que a Federico le gusta, está hecho un libro que no tiene comienzo ni fin, tiene un aspecto poliédrico, por no recurrir a fáciles figuras que aluden a cómo se interconectan hechos que aparentemente nacen separados y estarían destinados a no conectarse nunca. Si digo la idea de interconectividad es solo para burlarme de mí mismo, porque es una de las peores palabras que ha inventado la contemporaneidad, la conectividad, a mi juicio. Pero me sirve irónicamente para decir que este libro tiene la formidable capacidad de hacer encontrar a los personajes más diversos, todos ellos vinculados de una manera u otra a la Revolución Rusa, a la manera de una gran tragicomedia, donde en un enorme fresco se presentan personajes desde artistas de circo hasta Meyerhold, y en todo momento hay un punto de contacto. Este punto de contacto existe una varita mágica para que lo podamos leer. A eso me quería referir cuando entré en el asunto pronunciando la incómoda palabra conectividad, pero como es una palabra que está en nuestra boca todo el día, quise decir que no es eso. La verdad que lo que es este libro no lo puedo definir bien y lo voy a intentar comenzando por leer el índice, que por sí mismo ya indica cuál es la multiplicidad extravagante con el que se aborda una revolución que acostumbramos a ver desde el punto de vista de la historia política del siglo XX, que Federico toma desde el punto de vista de la historia del arte del siglo XX. Pero si dijera solo eso, que no es poco, no sería justo al enorme cargamento de delicias y atrocidades finamente descriptas que carga este libro, ¿no? El último viaje de Marx es un Marx que viaja a Argelia. Bueno, Federico saca estas joyas, digamos, estas pequeñas gemas de la historia, pues ya no son los detalles de John Reed, ni los detalles que cuestiona Trotsky, que también es muy detallista. Trotsky era capaz de decir, en este insulto veo la lucha de clases. Pero no es ese tipo de detalle que enseguida se conecta con la lucha de clases en Trotsky. O sea, el hecho desprendido de la historia, tarde o temprano la historia lo agarra con sus tenazas de hierro, digamos. Nada es agarrado en primera instancia ni en segunda instancia, hay como una inmanencia de cada hecho. El último viaje de Marx comenta un rasuramiento de la barba de Marx en Argelia, en la Kashfa. La estufa de Einstein es un modo de entrar a la presentación del acorazado Potiomkin en la sala del Teatro Bolshoi en 1925. Cuando tenga la Tierra, que es el único título más alusivo a una memoria latinoamericana, es después lo voy a decir con más precisión, es una fuerte intervención sobre la tragedia de Osip Mandelstam. Mayakovsky, el iconoclasta corpulento, es obviamente una fuerte observación también sobre el papel de Mayakovsky en la invención del montaje. Y ya vemos en el modo en que titula Federico el libro, el iconoclasta corpulento, cómo trabajan aquí las palabras que entrechocan entre sí, que la teoría literaria tenía a su disposición muchísimos nombres para decir de qué se trata, ¿no? Cuando alguien es corpulento y al mismo tiempo iconoclasta. No son alternativas esas dos cosas, pero son enunciados que no tienen la fórmula de la continuidad en el uso de la comprensión de lo que se escribe. Producen una pequeña alteración casi insignificante. ¿Por qué decirle corpulento a un iconoclasta o iconoclasta a un corpulento?
Bueno, como digo, estas fórmulas que utiliza Federico están inspiradas en célebres momentos de la literatura universal y acá están puestas al servicio de una revisión de acontecimientos sobre los cuales solemos dirigirnos de otra manera. Tribulaciones de un payaso comunista es ver la Revolución Rusa desde un circo, desde los animales de un circo además. Meyerhold, performance y biomecánica, es una fuerte y bien humorada descripción de los dilemas de Meyerhold y de su suicidio, o de su suicidio y los dilemas de Meyerhold. Es decir, uno de los puntos más altos del pensamiento artístico de la Revolución Soviética. Noticias antiguas de un inventor actual es sobre un raro inventor de objetos, Lisinski, que tiene el mismo problema de Meyerhold. Cómo efectuar en el mundo mecánico o en el mundo de los objetos algo que tenga relación con las palabras. Y por lo tanto, tomar de una manera inversa el problema de la lingüística contemporánea, que hace cosas con palabras. Aquí se le atribuirían palabras a las cosas, de ahí la biomecánica. Y de ahí la idea de que la revolución bolchevique sería una revolución en el modo perceptivo del arte. Y si se agota la revolución bolchevique como forma política encontrada en algún momento por la humanidad, queda en su memoria solo a partir de las formas artísticas que habría inventado. Ford, Citroën y Carlitos es una interesantísima historia sobre Chaplin en su relación con el comunismo y el trabajo fordista o el trabajo mecanizado en las fábricas, a propósito de la cual se cuenta una historia estremecedora, como los días que estremecieron al mundo, que es la de un obrero que pierde la mano en los talleres Citroën, y nos hace repudiar para siempre esos simpáticos automóviles Citroën, que en los años 60 no hacían más que despertar nuestra simpatía. Si alguien quiere seguir teniendo simpatías hacia esos artefactos, recomiendo no leer este artículo. Mandelstam, la sal y el azúcar es una casi indescriptible meditación sobre los casacos o las camperas. Por supuesto, Mandelstam es uno de los personajes importantísimos de este libro, pero como el libro tiene entrecruces permanentes y suspensiones, la idea de suspensión es una idea que está permanentemente en este libro. El relato está suspendido porque veremos aparecer hebras sueltas de algunos de los artículos en un artículo posterior. De modo que es un llamado a la figura del lector, este libro, a la figura del lector en cuanto se constituye como el lector que puede sostenerse a sí mismo también en una suspensión de la comprensión, ¿no? Solemos crearnos lectores que aún en nuestra mayor capacidad de exigencias ante un texto, lectores que tienen la potestad de descifrar de inmediato aquello de lo que se trata. Con Federico no es posible hacerlo, ¿no? Hay que demorar esa aprehensión que tiene el lector. Y más si se trata de un género que aquí en Chile llaman columnismo. No lo escuché nunca en la Argentina, sí columnistas y demás. Nadie se atrevió a colocarlo a la manera de un género, ¿no? No hay columnistas en la Argentina. El columnismo es otra cosa. Quizás esté fundado por este libro, esa otra cosa que sería el columnismo, porque el columnismo, como el folletín, digamos, tiene que terminar en un momento de alta densidad narrativa para que el lector tenga la voluntad de recomenzar la lectura la semana siguiente, ¿no? Esto era semanal, ¿no? Es todos los domingos. Todos los domingos. ¿Y cómo hacer para mantener la atención? Este columnismo tiene un recurso más alto que el del folletín, que es comenzar y terminar con fuertes escenas, que es retener el significado de algo que se va relatando, dejarlo suelto en el aire, digamos, como si fuera un resorte, que lo retiene, después lanzarlo y soltarlo inesperadamente 3 domingos después, ¿no? Bueno,
el procedimiento al que acude Federico al hacer esta retención, digamos, es el mismo con el que se cuenta la historia revolucionaria. Por eso me parece interesante comenzar por los dos clásicos de la Revolución Rusa, Trotsky y John Reed. Y no te asustes, Federico, si te puse en esa serie, porque efectivamente si esos dos libros se siguen leyendo es porque hacen operaciones, no como esta, pero hacen operaciones basadas en la idea de totalidad que tiene el periodismo, que exige del cronista que una cierta facticidad, y esa facticidad resulta amena, amable. Y en el caso de Trotsky hay una facticidad que siempre se escapa hacia una épica de características materialmente utópicas, porque realmente Trotsky es un utopista, aunque no suele considerárselo así, ¿no? En el caso de Federico es evidente que hay una idea de escribir un libro cuya fórmula de escritura, vamos a decir otra palabra que no me gusta, que en realidad cuando uno se da cuenta a cierta edad que habló con cientos de palabras que comienzan a no gustarle, hace de su vida anterior un estropajo. La palabra estropajo existe acá. Pues también me doy cuenta de la enorme diferencia entre... siempre pasé por alto las inflexiones del castellano, hasta que hace unos años me di cuenta que son inflexiones que cavan fosas en la lengua, ¿no? En el castellano chileno, en el castellano no argentino, digamos, de una ciudad, de Buenos Aires, ¿no? Y reconozco acá algunas palabras antiguas de Buenos Aires y palabras modernas de Buenos Aires que no me gustan, las veo repetidas acá. Y quizás eso desmiente el hecho que uno viaja para escuchar, para evadirse de las palabras que no le gustan del lugar donde vive. Porque claro, muchos viajan a Buenos Aires, y de Buenos Aires muchos viajan a Chile, y las palabras se van usando en común también, ¿no? Sobre todo en el mundo juvenil, me parece. Bueno, Federico, hablando de Lenin, después sigo con Lenin, dice. Eso es lo que me quería acordar. Porque claro, Lenin es un personaje que atraviesa lateralmente todo el libro, ¿no? Lenin está en casi todos los artículos, pero nunca centralmente en ninguno. Lenin es un personaje al que alguien le golpea la puerta, y es un poeta de Kiev, puede ser, en este caso es, no sé si Meyerhold, bueno, no recuerdo algo, pero el poeta de Kiev que le golpea la puerta se revela páginas después quién es, de modo que ahí también hay un pequeño suspenso, pero nunca aparece de manera central, aparece en relación a la cabeza de Marx, a la desprolijidad del cuarto de Marx, la prolijidad del cuarto de Lenin. Esos contrastes también hacen a la fuerza que tiene un libro. Ilya Ehrenburg, bueno, aparece cuando alguien le toca la puerta, pero es para contar la historia de Ilya Ehrenburg, que a su vez lleva a otro personaje que se desvía. Así es si alguien quisiera construir ramales de trenes de esta manera, pues son ramales permanentemente, sería un loco, porque haría estrellar todos los trenes, pero aquí no se estrella ninguno, porque hay ramales que se superponen, es como una ciudad utópica del año 2035, con un montón de carreteras, bicisendas, metrobuses, que van para todos lados y todos terminan en un centro que apenas estamos por llegar a él, se diluye, ¿no? Bueno, Lenin baja a la famosa estación Finlandia de Petrogrado y hace su discurso, llamado en ese momento de otra manera, después conocido por las tesis de Abril, lectura célebre de iniciación, y ahí está un poco la clave, una de las claves, no recuerdo otras, pero según Federico, el procedimiento de Lenin para decir ese discurso al bajar del tren es el procedimiento que le dotaría de una teoría oratoria a la revolución, y la revolución al mismo tiempo estaría en dependencia de los materiales que ofrece esa teoría oratoria. De modo que así dicho, si lo repito bien, porque la verdad que no te tenía que decir, es un caballero. Lo dice de muchas maneras a lo largo del libro, es decir,
el método aparentemente al servicio de la construcción de un objeto que finalmente, si se constituye, le sería exterior al método, no es así. El método en el que se basa Lenin para hacer ese trabajo, la tesis de Abril, su fórmula oratoria es ya un proceso de materiales, en este caso retóricos, pero son materiales que después tienen su símil o su reproducción o su energía dramática equivalente y paralela en lo que llamamos Revolución de Octubre. Eso, si consigo decirlo mejor, eso es este libro. Entonces es un libro que tiene una gran complejidad en la novedad con la que encara la Revolución de Octubre, porque podemos decir que no es novedad, Ilya Ehrenburg o Meyerhold son todos los héroes culturales junto a Eisenstein y el Proletkult y Lunacharsky desfilan los héroes culturales de la revolución, pero son ellos los que toman la palabra, sin que la pierda Lenin. Entonces también eso tiene absolutamente el gran interés de configurar o llevarnos hacia lo que Federico llama una suerte de reproducción de la palabra comunismo, digamos. Si es que al decirla decimos algo y ese algo exige una materialidad, primero está la de la memoria, algo que ocurrió, y segundo está en aquello en lo cual esa memoria se conserva. Por lo tanto, esos procedimientos, el montaje, entre otros, una película, entre otras, Octubre o el Corazón Potín, que intentan filmar lo infilmable de la revolución. Entonces, también ahí tenemos otra cuestión de gran interés. La revolución en sí misma no es filmable, pero sus episodios sí, si no entendí mal, Federico. Entonces también hay como un contraste entre la idea que una teoría oratoria nos lleva a la materialidad de la revolución y al mismo tiempo una teoría y un método de montaje que es evidentemente prefigurado por la fenomenología de Hegel, puede no llevarnos a filmar lo que en Hegel sería fácil de filmar si hubiera sido un cineasta, que es la revolución en tanto verdad absoluta, ¿no? Bueno, todas estas peripecias con este libro, y sigo con el índice. Bueno, el revolucionario sentimental lo mismo, es un ejercicio de oponer los conceptos y crear una tensión entre ellos, ¿no? Como digo, tiene muchos nombres que todo estudiante primerizo los conoce bien, así que me privaré de decirlo. Sobre Toller, que es un amigo de él. Claro, sobre Toller, que es un joven anarquista, discípulo, después amigo del gran conservador bismarckiano Max Weber. Ahí está un poco el germen de la gran novela de Federico, ¿no? Decía Miranda. Este libro es el germen, o decía Miranda es el germen de este libro, porque primero pues son personajes ínfimos en general los que están aquí, ¿no? Personajes que la historia no daría cuenta de ellos en situaciones normales. En el caso de Miranda, un policía de servicio ajeno a la fuerza de la historia y que cumple profesionalmente su deber, digamos, de una manera que una persona que podría ser más creativa o destinada, según su propia autoconvicción, a tareas más sensibles, diría: este hombre es un mero hombre mecanizado, puramente biomecánica. Y sin embargo, el policía Miranda se convierte en su fidelidad absurda, se convierte en un héroe ni más ni menos que al lado de Salvador Allende, puesto que forma parte involuntariamente, profesionalmente, sin darse cuenta, siendo alguien totalmente ajeno a la lucha de ideas y a la lucha de clases y a la historia misma. Un personaje minúsculo, deshistorizado, explica toda la historia. En un chispazo que me parece que es posible, al leer, decía Miranda, llamar ese chispazo la estructura misma de una novela de la historia. Y de además un golpe de Estado que también conmovió a la humanidad o el mundo, como fue el golpe de Estado en Chile, que tiene tantas y tantas formulaciones y escritos, y sin embargo siendo que no es posible leer todo lo que se escribió, esta novela de Federico tiene estas mismas argucias de estas descripciones. En algún momento se produce la chispa que hace de lo minúsculo y de lo
casi intangible para la historia, el lugar donde la historia toca y redime, ¿no? Entonces el personaje es un personaje reprobable, un policía, y de lo reprobable sale un magma de índole que contravierte la primera idea que se podía tener sobre la guardia personal de Allende, la guardia personal del Estado, no la de sus amigos personales, sino la guardia del Estado que dice, vaya y custodia ese, pero no se haga ninguna ilusión, es un trabajo provisorio, ya el golpe estaba en el aire. De ahí esta historia de fidelidad que recuerda un poco a este tipo del revolucionario sentimental. No es el caso de Toller, que era un militante libertario, anarquista, y decía que me recordó, decía Miranda, porque el conservador, el ultraconservador, digamos, el insoportable personaje llamado Max Weber, que tenía una cabeza teórica formidable también. Weber, se lanza a la defensa de aquel con el que no está absolutamente de acuerdo. Entonces eso también nos inclina a pensar de la historia de otra manera, o pensar nosotros mismos cómo juzgamos las ideas en la historia y sus portadores, y cómo juzgamos lo que se dice por parte de aquellos que suponemos que formulamos enunciados respecto a revoluciones o comportamientos políticos. Entonces el arrastre que hay en este libro es del inesperado por excelencia, de aquel que podría esperarse todo, finalmente se produce un desarreglo, algo que desanima a lo que esperábamos, el revolucionario, y de aquel que no esperábamos nada se produce algo donde finalmente recae una verdad de la historia. Bueno, parece que este libro tiene un paralelo con la novela de Cia Miranda, ¿no? Que a mi juicio es una de las grandes novelas latinoamericanas de estos últimos tiempos. Bueno, Gurdjieff, maestro de la vida sinfónica. Bueno, es un lindísimo episodio sobre este maestro teosófico o esotérico o ocultista como era Gurdjieff, pero es un paralelo con la Revolución Soviética y termina con un chiste delicioso, digamos, el modo en que Keith Jarrett toma a Gurdjieff como inspiración musical, ¿no? Benjamin en Moscú es una historia amorosa, y también hay que decir que este libro, digamos, es post-Borges, post-Benjamin y post-Marcel Shaw, ¿no? Digo post porque no es un libro de influencia, es un libro que se escribe después de haber leído otras cosas que podrían influenciar, pero este libro revienta la influencia, hace otra cosa con ella, ¿no? Por eso digo post-Borges, post-Marcel Shaw, sobre todo las vidas extraordinarias, ¿no? Federico, y post-Benjamin también. Y Benjamin es uno de los personajes también con sus amoríos en Moscú. Es muy interesante cómo describe la vida amorosa, ¿no? Es una fuerte respuesta al intercambio de mujeres que ve Levi Strauss en los pueblos primitivos, así me pareció, ¿no? Esto es bastante mejor que lo que desanima de Levi Strauss. Bueno, en las márgenes de Jacob también sobre vidas paralelas. Acá voy a decir la fuerza e influencia que Plutarco ejerce sobre Federico Galeno. El arco. Bueno, ahí está dos novelistas que se sienten al mismo tiempo influidos por la muerte de Stalin, sobre el cual hay un balance atípico también en este libro, ¿no? Bueno, uno es Metter, que no estaba a mi alcance conocerlo. Acá Federico nos pone en problemas a los lectores que nos podemos jactar de cierto acervo de compromiso con estos temas, pero Federico nos pone en desafíos enormes porque la biblioteca donde extrae todas estas historias es una enorme biblioteca del siglo XX, ¿no? Bueno, y el paralelo de Metter es con Limonov, un poco más conocido, creo, debido al libro que publicó este novelista francés, que no retengo el nombre, Tarrer, que es un gran personaje extravagante también, y son dos vidas paralelas que se desvían permanentemente, ¿no? Como es Iberto, que es una polémica central,
respecto del montaje y respecto de las vidas artísticas. Como uno que era el maestro, el que lo inicia al otro en el cine, termina opacado por aquel al que había iniciado. Esa es una historia formidable. ¿Cómo es que Berto, que parecía que lo había inventado todo y que había inventado también a Eisenstein, es ahora alguien que es reinventado, pero después que vimos a Eisenstein? Eso es interesantísimo también. O sea, nada está estable en esta historia. Es una historia que cruza distintas inestabilidades que nos llama a todos a pensarnos sobre este trasfondo oceánico que es la Revolución de Octubre, ¿no? Los ineludibles Ilf y Petrov. Bueno, son dos escritores que viajan a Estados Unidos y tienen un raro paralelismo. Aquí no se define el paralelismo por su ruptura. Por eso no lo digo en broma, que esto podría llamarse vidas paralelas perfectamente. Es un gran género descosido por todos lados, pues es el gran género, digamos, donde finalmente se explican revoluciones, ¿no? Pero son dos personajes medianamente desconocidos que viajan a Estados Unidos y escriben en común, una especie de Bubar y Pécuchet, ¿no? Publican 3 novelas que han sido traducidas al castellano y ese es el desafío de Federico, ¿no? Que, digamos, para quienes no somos personajes de iniciación en esta materia, y sin embargo nos desafía con un poderoso andamiaje de disparos de cañones de 105 milímetros del Ejército Rojo de la bibliografía, ¿no? No, creo que esos cañones todavía no existían. Isaac Babel, Oficios del Escritor Ausente, es una viñeta o un aguafuerte, para decirlo también así, pues son grandes viñetas, grandes aguafuertes, pinturas, retratos, ¿no? Siluetas repujadas, decía un escritor argentino muy interesante, no voy a mencionar porque no viene al caso, para hacer esto mismo, pero que muy apresado por el positivismo argentino, ¿no? Era tomar una vida, ponerla al lado de otra y sacar consecuencias, ¿no? Entonces eso produce un temor. Miren si hacen algo así con nosotros, uno piensa. Miren si nos agarra Federico para ponernos en algún lugar donde con algún contemporáneo comenzamos a medir fuerzas imaginarias y utópicas en relación a un gran cuadro de la revolución que no puede filmarse ni escribirse tampoco. Esa sería la conclusión, ¿no? Karl Marx saltando entre los fantasmas. Acá hay una observación interesante sobre tipografía y traducción. Que también los que durante años dimos clases y hablamos de estos temas, en general teníamos la costumbre de pasarlo por alto, por no obedecer disciplinadamente al hilo de la historia más genérica que quería contarse, pero no nos importaba que la tipografía de la primera edición del Manifiesto Comunista en 1845 fuera letra gótica. En realidad no era algo que nos interesara y que eso hubiera producido una discusión tipográfica respecto. Pero este libro es también, entre otras cosas, una discusión sobre el modo en paralelo en que las revoluciones van aceptando la biomecánica, digamos, que las influye, ¿no? O la historia tecnológica paralela a la que pertenecen sin saberlo. En esto hay un impulso benjaminiano, sin duda, pero creo que va más allá del modo en que hemos leído todo en nuestros países, en Chile, en Argentina, en Latinoamérica en general, y quizás, si te digo el mundo, no lo exageraría. Va más allá, porque en realidad, al poner el género bajo el cual escribe y la pregunta de que quién hace cualquier acción de carácter llamado literario o oratorio o retórico, está formulando una metodología que es la de la historia misma. Y a eso además da un tercer paso, que es un paso de naturaleza enteramente utópica, y a eso llama comunismo, es decir, a la esperanza de que se conjuguen tecnología, historia y hechos de una vida, hechos y revelaciones de una vida, o lo extraordinario de la existencia, de cualquiera que sea,
que se conjuguen en una palabra que ya de por sí imanta a quien la dice, ya sea para reprobarla o ya sea para considerarla en términos de una nueva suscitación, diría, porque para decir unos términos que este libro toma la cuestión de lo que se retiene, de lo que queda en suspenso, bueno, estaba como en suspenso. Si se lanza ahora es para seguir investigando sobre el modo en que el arte se copertenece a la vida histórica. Bueno, y por cierto, la idea de los fantasmas tiene que ver con el modo en que se tradujo por primera vez la primera frase del Manifiesto Comunista. Recorre el mundo un duende, No, creo que es un duende recorre... No, un duende... Un duende... Fantasma después, primero es un duende. Un duende escandaloso, sí, algo así. Sí, un duende revoltoso. Una revoltosa recorre el mundo. Bueno, ¿qué hubiera sido de nosotros si hubiera sido esa la traducción? La primera traducción está el nombre de la traductora, es decir, cosas que hubiéramos pasado por alto en este libro no se pasan por alto. Y está el segundo traductor que descubre la palabra fantasma, con la cual la filosofía de la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, hizo todo un banquete, ¿no? Claro, los duendes de mar. No estaría mal, lo hubiéramos leído con enorme gusto que leímos ese libro, pero incluso la palabra espectros es un desliz traductoral de Derrida también, ¿no? Para poder decir que te tomaba esa libertad sobre Marx. Sobre el fantasma de Marx venía el espectro de Derrida. Bueno, y después vino una interesante conversación con Boris Groys, que es precisamente sobre estos temas, de bajo qué manera y de qué manera se puede hablar de comunismo. Y voy a consultar a uno de los subrayados que hice. El problema de la presentación de un libro así, después de tantos subrayados y mucha lectura, desfavorece antes que favorece la presentación, ¿no? Duende temible, dice. Un duende temible recorre el mundo. Sí, sí. Bueno, en realidad son una conversación entre Federico y Boris Groys sobre lo que Boris Groys llama la potencia paradójica del pensamiento, y a lo cual Federico le agrega distintas consideraciones para definir el comunismo como un museo donde se aloja la actualidad. Y ahí tenemos nuevamente una paradoja que lleva al comunismo a considerarse una especie de figura correspondiente a la paradoja y todas las consecuencias de una paradoja, es decir, como tantas veces se dijo, una dialéctica en suspenso. Ahora quisiera, estoy seguro que no alcancé a descifrar el procedimiento de Federico, porque la idea de actuar en el columnismo de este tipo es presentarlo como las columnas de un pensamiento, como columnas que obligan al pensamiento a que revele que lo que en sí mismo lleva de pedagogía se transforma en un pensar auténtico. Y voy a remitirme para terminar, porque me siento ya descalificado para seguir hablando, porque íntimamente quisiera no haber logrado llegar a la fuerza que tiene este libro. Tribulaciones de un payaso comunista. Bueno, es formidable. Las tribulaciones del payaso comunista es alguien que quería ser payaso, pero al servicio de la revolución soviética, pero no era una revolución que iba a aceptar fácilmente a un payaso. O sea, es la pregunta por las tradiciones del circo, tan presentes entre nosotros. Basta atravesar las calles céntricas de Santiago de Chile para percibir cómo no solo las tradiciones del circo están presentes entre nosotros, sino todo es un circo, en el sentido más eminente de la palabra, ¿no? Veamos la campera o el casaco de Mandelstam, que me parece que esa es una construcción fenomenal que obliga a llamar al columnismo algo que es otra cosa, que tampoco es una novela.
Y tampoco es una teoría estética, entonces ese tampoco nos lleva a querer saber qué es esto, ¿no? Entonces, eso, espero que, lejos de ahuyentar lectores, los acerque el sentimiento de querer saber qué es esto, porque se trata de lo que nos persigue como un duende extraño, fantasmático, temible, que es la Revolución Soviética, y cómo la conmemoramos hoy, y por qué la conmemoramos hoy. Incluso diría los que nunca nos sentimos comunistas y que hoy nos sentimos atraídos por la palabra comunismo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros vagos, en el cual podemos incluirnos los que estamos acá. Entonces voy a tratar de reconstruir, de todas las cosas que se podrían reconstruir, la tensión entre Sigaberto y Eisenstein recorre todo el siglo XX, desde los años 20, pero hasta hoy podríamos encontrar el drama entre dos artistas parecidos de esa misma tensión, ¿no? Pero Federico llama todo eso comunismo, es decir, es un comunismo labial, digamos, ¿no? Hago un poco de chiste también, ¿no? Lingual. ¿Cómo? Lingual. Un comunismo lingual. Sí. Bueno, es que, primero la historia de Fotinsky. La historia de Fotinsky es... ¿Quién conoce a Fotinsky? Yo no lo conocía, creo que nadie lo conoce. Está en la columna llamada El último viaje de Marx, que comienza con la intimidad de Marx, de los juegos con sus hijas, con sus dos hijas, las dos suicidas. El discurso de Engels ante la tumba de Marx. La escena sigue con la cabeza de Lenin, como ya dije, porque Engels alude al cráneo. Nunca me gustó esa frase de Engels, ha muerto la cabeza más importante, pero Federico extrae de esa palabra cabeza a la cabeza de Lenin, pero ya está en Londres. Está lleno de la transfiguración temporal que tiene el libro, es otra de las grandes fuerzas. En este mismo momento, y cuando acá sucedía esto, y a veces no emplea nunca la fórmula temporal, pero continuamente el libro se obliga a tomar dos hechos inverosímilmente distantes entre sí, pero que ocurren al mismo tiempo, y ese es el enlace irrisorio que obliga a ver una tensión que tiene la historia y tiene una revolución. Entonces la revolución no ha acabado, sino acabó esta tensión entre sucesos que son indiferentes entre sí y que ocurren al mismo tiempo. Un policía que no le importaba nada de nada y se hace allendista sin saberlo. Es la enorme fuerza que tiene esto. O sea, un hombre sin ideas, podemos decir así, o que hubiéramos conocido sin ideas, las tiene de un modo en que no sabemos definir bien. Y tenemos que acudir aquí a extrañas figuras de la ética universal, para hombrecillos que hubiéramos considerado de otro modo. Y eso es lo fantástico de este libro, ¿no? Cuando abre la puerta de Marx alguien, que lo va a ver, Engels, abre una criada. Esta vez es Lenchen, la criada de Lenin. Bueno, no sé si lo digo bien, pero sí, hay hechos mínimos que van en paralelo. Bueno, lo dije mal, pero... No, pero no importa. Sí, sí. La criada Lenin no tenía criada. Ah, bueno, pero abre la puerta, claro, no tenía criada, Marx tenía criada. Bueno, esta observación que hace recién Federico, es el libro. Marx tenía una criada, Lenchen, y Lenin abre Nadiezha, la esposa, Nadiezha Krupskaya, y la abre a Ilya Ehrenburg. Pero la historia es del suicidio de la hija de Marx, son dos historias bastante conocidas, muy dramáticas las dos, los dos son suicidios tremendos, ¿no? Y en un momento aparece por la calle caminando Fotinsky. Pero Fotinsky había notado que los protocolos del pensar revolucionario habían dado un giro con las vestimentas. Va a ser un libro del sistema de la moda también. O sea, todo lo que en el siglo XX fue lo que llamamos semiologías y demás, y formas extremas o leves de la dialéctica, está puesto acá al servicio de narrar otra historia, diferente a la que contábamos con esos instrumentos
con los que habitualmente nos manejábamos los profesores. Bueno, este Fotinsky parece que observa que la moda de la vestimenta de Lenin y el desprolijo Marx, ¿no? ¿Quién era Fotinsky? Era un pintor pobre que hacía bocetos de paisajes en la plaza. Pasaba hambre, había emigrado de Rusia hace más de 50 años, pero a pesar de eso seguía diciendo, en nuestro país, en Rusia, eso es en Londres, ¿no? No logró ninguna fama ni nadie más lo recordó, salvo Ehrenburg, quien lo hace no por sus pinturas, sino por la forma original que tenía de cruzar la calle. Lo hacía levantando una mano para que los conductores se detuvieran como un Moisés abriendo las aguas del Mar Rojo. Una mañana en la que desayunaba en la rotonda, Ehrenburg divisó a Fotinsky caminando entre los coches con su mano levantada y a los pocos segundos lo tenía enfrente. ¿Cómo? ¿No te has enterado? Ya no hay zar, gritó. O sea, la noticia de la revolución en Londres la da Fotinsky. Es que pasó la historia como que él paraba el tráfico, como Moisés en el Mar Rojo con una mano. O sea, me da ganas de reír, de hecho estoy riendo ahora. Es una historia risueño trágica de la revolución, ¿no? Entonces, un personaje inverosímil. Todos son personajes, Stalin es un personaje, además se lo dice, ¿no? Un personaje inverosímil también. Bueno, lo de las camperas lo voy a decir porque también es extraordinario esto. En la página 24, Marsden está en una ciudad del Mar Negro. Es un emigrado que viene después de Lenin en el famoso tren precintado, que es parte de un gran debate en la Rusia de la época respecto a la participación de Alemania en el acuerdo con Lenin. El otro emigrado es Mandelstam, pero viene en otro vagón o en otro tren. De modo que hay leve paralelismo. Uno se va para escribir las tesis de abril, o se escribe, y el otro se va a Kiev. Y como hay escasez de sal, cambia sal por una campera, una chaqueta que traía puesta de París y que intercambió con unos jóvenes en el patio de una casa bombardeada. Entre los pastizales del antejardín, un viejo yacía muerto boca arriba. Todavía estaba la guerra entre el ejército rojo y el ejército blanco. El general Wrangel, aclara Federico, ¿no? Bueno, ahí es la escena donde a cambio de sal Marsden da una campera, que es una campera que traía de París. Y acá anoté la página, esta es la página 24. Muchas páginas después, como diría Federico lo mismo, muchas páginas después, en la página 24, en la página 51, puedo decirme si me equivoco en mis conjeturas, ¿no? Aparece otra campera, pero uno se sorprende, como no le había dado a un marinero que le dio sal al borde del Mar Negro, esa campera que compró en París, famoso poeta, trágico poeta. Ahora, en cambio, abunda en la obra, tiene que abundar en la obra, porque siempre viene en otro tiempo esta narración, siempre está en otro tiempo y de repente dice, bueno, pero ahora, o mientras tanto, quedan las figuras temporales de la narración que veíamos en las historietas cuando éramos chicos. Eso me gustaba mucho, el folletín. Mientras tanto, ¿cómo mientras tanto? ¿No terminaste de contar algo ya mientras tanto? Bueno, esto nos permite reconciliarnos con los folletines que leíamos en la infancia, ¿no? Y hace a la Revolución Soviética algo que pudiera contarse como un gran cuento infantil. Lleno de estupor y sangre, pero parece como un cuento infantil, ¿no? ¿Por qué los niños no tienen problema? ¿Por qué los niños no tienen problema con eso? Bueno, esas observaciones que hace Federico al pasar están, o no están, pero podrían agregarse perfectamente, porque ¿quién de acá está de acuerdo con que los niños no tienen problemas con la sangre y el terror? Yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero Federico, el debate está abierto. Por eso, el debate está abierto. Este libro no hace más que decir esa frase. Estuve mal de no decirlo al principio, porque está como cribado, es un colador de esta frase, que es una zaranda, y siempre quedan varias que están hechas de esta materia, digamos, de inesperado, de lo que nadie osaría decir de esa manera, ¿no? Bueno, ahora en cambio, que caminaban juntos, Ehrenburg y Mandelstam, caminaban juntos por una delgada callejuela de Tiflis, rumbo a la casa del poeta
Tizian Tabizze era miembro literario de Cuernos Azules. Milos le regaló una ode inolvidable. Sus poemas no se tradujeron nunca al castellano. Siempre hay una aquí acá, siempre estamos en Chile, siempre estamos en Latinoamérica en este libro, a pesar de que el elenco estable de todas sus figuras recorren la vida europea, rusa, norteamericana, en fin, mundos que no serían nuestros, y lo encontramos totalmente localizado este libro en nuestra circunstancia de lectores de este ángulo inquieto de la humanidad, que no sé cómo llamar, pero si decimos Latinoamérica no estaría mal, ¿no? Bueno, y ahora caminaba, y las observaciones son también agregados que no alteran nunca la lectura, son paréntesis que le añaden rareza y exquisitez a la escritura, ¿no? Después de que Milos le regala una ode inolvidable a este desconocido poeta en castellano, empiezan a comer truchas, brochetas de vientre de cerdo horneada y salsas de bayas y de nuez. Es un libro culinario también, no solo de modas. No te rías porque no sé escribiste esto. Continuamente, yo pasé mi vida de profesor sin importarme qué comía Marx y qué comía Lenin. Y creo que la mayoría de los que están acá nos importaron ante el episodio tan glorioso como la Revolución Rusa, cuál era la culinaria de la Revolución Rusa. Y este es un libro de la Revolución Rusa con culinaria, pero le diría más, es una Revolución Rusa vista a través de indumentaria, frases, tesis, escrituras, comidas, como esta que debería ser exquisita, brochetas de vientre de cerdo horneado y salsa de valle y de nuez. En la mitad del trayecto se habían detenido en una taberna persa a probar el famoso arroz guisado con carnero y a beber una botella de vino del lugar, un Teliani, un Cabarelli. Bueno, es un libro de vinos también. En el episodio del saqueo que conté antes está la bodega del zar, que según John Reed, porque el comité revolucionario, esto lo agrego a mi cosecha, el comité revolucionario del Instituto Smolny había prohibido beber a los soldados, había sacado un edicto incluso, el famoso doble poder, prohibiendo beber a los soldados de la Guardia Roja. Pero ante la bodega del zar, ¿qué hace un soldado de la Guardia Roja? Y John Reed van a la bodega. La bodega, además de los sillones tapizados de cuero fino, es un objetivo también. Pero en John Reed, en Trotsky, el edicto soviético de prohibido tomar el vino del zar, con el cual se regocijaba también Kerensky, es cumplido. En Trotsky no hay esas licencias con lo humano, y con la bebida, y con las bodegas vitivinícolas que se toma John Reed, ¿no? Acá más que licencias hay la imposición de un punto que diría que es el existenciario de la Revolución Rusa, es decir, el ángulo del cual ve Federico la Revolución Rusa. Y llegamos, después de todo este paso por exquisiteces de vientre de cerdo y vinos desconocidos, persas encima. ¿Quién toma un vino persa alguna vez? Y parece que se compran en un lugar infinito que se llama Maidán, donde venden exquisitas turquesas engarzadas. Bueno, ahí después de una coma, aparece nuevamente que Mandelstam decidió comprarse una chaqueta de cuero inglés. Entonces la historia de Mandelstam está enhebrada a través de varios momentos donde tiene una chaqueta, una que compró en París y cambia por Sar, otra que compra, es francesa la anterior, esta es inglesa, pero la compra en Rusia, y es la misma chaqueta que casi 20 años más tarde, acá después de hablarnos de un vino incógnito, nos lleva a otro episodio más conocido, está en la historia de Mandelstam que cuenta su mujer. 20 años más tarde, lucía toda desgarrada en el campo de tránsito en que lo habían enviado. Temblaba helado bajo la lluvia, se acurrucaba a dormir bajo el alero de un granero inmundo y el último testigo que lo vio contó que al final caminaba por el frío completamente ido. Bueno, entonces Mandelstam es alguien que podemos haber leído, conocido, ahí está en castellano, el formidable libro de su esposa, y al mismo tiempo Federico extrae de ahí la historia de una campera. Entonces todo ese procedimiento es lógico que tiene detrás una enorme biblioteca por la cual
se transitó de diversa manera a lo largo de muchos años y fue la biblioteca experiencial de las teorías críticas a las cuales nos dedicamos en medio del tumulto de nuestros países. Bueno, hoy vemos en este libro, a propósito de la Revolución Soviética, todo aquello que estuvimos pensando a lo largo de estos años en relación a cómo podíamos ejercer la felicidad de un relato sobre estos acontecimientos desgarradores. En general, nuestros aparatos universitarios, nuestros bloques de saber universitarios y nuestros estilos de discusión y de escritura y nuestras clases profesorales, con no ser malas, con tener la propiedad de ser adecuadas incluso, tenían como una mirada frontal, no hablaban como el cine de Eisenstein o el de Sigaberto o como los objetos de Lisinski, como las vanguardias rusas, a pesar de que hablábamos de ellas. Lo que hace Federico es hablar ahora de la Revolución Soviética como si aquel museo en que se convirtió la Revolución Soviética, en todo el mundo los museos conmemoran con afiches, profesores que se gozan de pertenecer al destructivo neoliberalismo que recorre el mundo, dan grandes charlas sobre Lenin, y algunos hasta ya no lo acusan más de ser espía alemán, hasta les gusta que haya sido espía alemán, pero lo disculpan y además creen que también fue revolucionario siendo espía alemán. Una gran discusión, como dije, esa, que entre paréntesis agrego también en mi cosecha, cuando Trotsky la describe, porque Trotsky es un extraño escritor, un escritor que también tiene un método que él llamó desigual y combinado. Es una pena que le haya puesto ley de desarrollo desigual y combinado a toda la historia, porque eso Hegel lo dice mejor, sin sacarle el nombre de dialéctica, pero en Trotsky está el elemento del atraso, lo que está atrasado y que puede ser una singularidad tan válida como lo que está más adelantado. Y esa combinación es una combinación que más que definir qué es una revolución, que también puede hacerlo sin duda, define el modo en que escribe Trotsky. Por eso toda su escritura es lo desigual y combinado permanentemente. Cuando describe el tren de Lenin, sabe que está esa acusación y no tiene interés en decir que era falsa, porque Mayakovsky, perdóname también en mi cosecha, inspirado por el modo en que Federico toma todos estos eventos singulares, desiguales y combinados, digamos. En las calles de Petrogrado se discutía Lenin, agente alemán, porque se sabía que Lenin venía en un tren que estaba resguardado por el alto Estado Mayor alemán, debido a que debilitaba a las tropas del zar, que eran finalmente el ingrediente de la revolución cuando volvían a Moscú, llenas de barro, con sus botas y capotes llenos de barro y de muerte, ¿no? Entonces a Alemania le convenía la llegada de Lenin. Y Trotsky no dice, como hace Mayakovsky, que en una esquina una señora conservadora de Petrogrado dice: ese señor Lenin es un insultante antipatriótico que viene de ser aliado de los alemanes a destruir nuestra patria. Y Mayakovsky estaba hablando de esa señora en un mitin anti-Lenin, mientras el tren de Lenin iba llegando a la estación. Dice: señora, usted me robó la camisa. Dice: ¿cómo? ¿No? Atrevido, ¿cómo me dice eso? Usted tiene su camisa. Dice: ¿no ve? Era mentira, la misma mentira que acaba de decir usted de Lenin, ¿no? Esto lo cuento mucho en la Argentina porque es una especie de antídoto interesante, porque no hay forma hay millones de personas que dicen: se robaron todo, son agentes del comunismo, son terroristas mapuches, son terroristas kurdos mapuches, encima están en kurda. Bueno, todo eso se dice en la Argentina. Falta un Mayakovsky en Argentina, digo en Argentina, no quiero decir que pueda haber en Chile, que haga este tipo de chistes que no sé cómo llamarlo, de un pragma, ¿no? Obliga a la señora a decir: atrevido, no le robé nada. Tampoco Lenin es espía alemán, ¿no? Bueno, Trotsky lo dice que había dos manos que se estaban calzando ese tren. Una lo tiraba para un lado, era la de von Ludendorff, el jefe del Estado Mayor alemán, y la otra lo llevaba a la revolución. Entonces ahí es otra cosa lo que dice Trotsky, es su modelo descriptivo de esa tensión. Es sumamente interesante, está en un libro de 1000 páginas, y de la Revolución Rusa cada frase es así.
siempre está a las dos manos de la historia o como la llame. Y es un momento de concluir, que no sé bien cómo sería la conclusión porque hablamos tanto de dialéctica, tendría que ser una capaz de resumir todo, pero eso no es posible, porque el libro de Federico al mismo tiempo que suscita esa intención, porque está homenajeando una revolución y al mismo tiempo está examinando la cuestión de Stalin de una manera novedosa y se anima a algo que no escuché que nadie se animara a hacer, a una pequeña discusión con el legado de Hannah Arendt en relación al juicio sobre Stalin. Esa es una discusión también difícil y formidable al mismo tiempo. Es decir, quién era ese personaje, efectivamente, como impostor inverosímil, que merecería un nuevo juicio de la historia, no porque no haya asesinado, no porque haya juzgado arbitrariamente, no porque no se le deban imputar aquello que más o menos sabemos de los juicios de Moscú, sino porque eso también exigiría examinar, como hoy se nos exige examinar qué son los medios de comunicación que dirigen en gran medida como directores de conciencia lo que a veces gustamos de llamar nuestras preferencias o nuestras pasiones. Entonces ahí hay una pequeña discusión en relación a Hannah Arendt como una especie de jefa espiritual de un progresismo internacional surgido de los años 60 en adelante, los fines de la Segunda Guerra Mundial en adelante, que trastoca la figura de Stalin en un vil asesino y sin disculpar ninguna de sus intervenciones en las duras cuestiones que no exigiría de nosotros de ninguna manera apartar la idea de criminalidad política, pero sin embargo envuelta en significado de una revolución que exigen al mismo tiempo no aminorar la culpa de Stalin, pero sí reinterpretar de qué se trató aquella polémica con Trotsky efectivamente en vista a cuestiones tan centrales como la batalla de Stalingrado, que según Federico, y planteo esa cuestión aquí también, hace que lo que hoy llamamos la humanidad contemporánea tenga la peculiaridad de no estar discutiendo aquellos temas que hubiera introducido el nazismo si hubiera sido triunfador. Ese tipo de historia vuelta al revés es el sentimiento de alegría y de pavor también que introduce el libro de Federico Galende. Ha sido para mí una emocionante situación tener que, apenas balbuceando, tener que presentar este formidable libro. Muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso. Gracias, Horacio González, por tu presentación y nos quedan los últimos 5 minutos para darle al autor para que cierre esta presentación. Pero vamos a darle un poquito más, puedo darle un poquito más. Pero lo interesante es que después compren el libro porque está entretenido. Así que, Federico Galende, el libro está afuera para que lo compren todas y todos. Federico Galende, sus minutos para dar su opinión. Voy a circular, voy a decirlo todo rápido y tratando de que son situaciones son momentos muy difíciles para decir algo que suene coherente. Uno no lo hace con todo el tiempo del mundo, menos en 5 minutos y con la tensión propia de estar en esta situación. Así que los agradecimientos a todo el equipo del diario El Desconcierto, que es un diario por el que yo tengo un absoluto cariño. Y un diario con el que de alguna manera también todos nos apoyamos a todos para ver si algo puede ser modificado, que sea mínimamente en la corteza uniforme de este país. Y bueno, y en nombre del Desconcierto también a su directora, que es Francisca Quiroga, tenemos acá en presencia. Nunca había estado en una mesa redonda con la directora de un diario. Es la primera vez que me pasa eso, así que siento que esto cambia, me cambia. Bueno, la directora del diario El Desconcierto. Y también al equipo del suplemento cultural de capítulo 66, formado por Paz López, por Macarena García Moya, por Iván Pinto, y hay un cuarto que siempre se me olvida el nombre, a lo mejor está y no me gustaría dejar de nombrarlo.
Maca, ¿cómo se llama el cuarto? Andrés. Bueno, a los 4 que hicieron todo este trabajo monumental. Este libro, que no es un libro, porque en realidad es una reunión de materiales, lo hicimos entre muchos, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo. Es un libro que se hizo en equipo y eso es interesante, haber homenajeado en equipo también los 100 años del comunismo. Y bueno, y a la gente que estuvo en la diagramación y en el diseño, a todo el equipo, de los que estuvieron corrigiendo, de los que diagramaron, a Carlos Altamirano que diseñó esta portada tan bonita y tan pertinente para mí y para expresar lo que el libro dice, así que también a toda la gente de la editorial, que han sido amabilísimos, a la gente del Museo de Arte Contemporáneo, que nos invitó a esta instancia, a la Universidad de Chile, por supuesto, que es la que aglutina todo este encuentro. Bueno, y a mi querido Horacio González. Horacio González yo no miento si digo esto, los que son más amigos míos saben que yo pienso esto. Horacio González es el intelectual más brillante y más consecuente del debate de la Argentina. Es un hombre de tremendo peso. Y para mí es todo, es un maestro, fue y sigue siendo mi maestro, es una especie de padre, es un amigo, es un compañero, hemos estado juntos en múltiples ocasiones a lo largo de la vida y yo tengo una profunda admiración por Horacio, incluso al punto de poder contar cosas que me avergüenzan, pero que no me ahorraría si a cambio con eso Horacio entiende cuánta admiración le tengo, que estando siempre en situaciones dilemáticas o paradójicas, ¿cómo salgo de este lío? Bueno, a ver, ¿cómo lo habría hecho Horacio? Siempre esa es mi pregunta, así que imagínense lo que representa para mí. Bueno, y es una persona formidable y de una tremenda honestidad intelectual, que ha escrito una obra voluminosa, una obra todavía no nos damos cuenta, pero esa obra va a estar al lado de la obra de Martínez Estrada, va a estar al lado de Hernández Arregui, a Lorenzo Ortiz, de ingeniero. En volúmenes superó a Borges, a Cortázar, a Saer, etc. Es una obra extensísima. Eso me consta porque tengo varios anaqueles en mi biblioteca ocupada por los libros de Horacio González, que es un ensayista formidable. Acaba de salir un nuevo libro de él que se llama Traducciones Malditas y que es un libro fascinante y complejísimo. A propósito de la preciosa mesa que tuvimos sobre Duchamp, que fue realmente muy linda, me acordé de una frase que Breton solía decir, que decía: Duchamp es el hombre más inteligente del mundo. Yo no puedo sostener eso porque no creo en que haya hombres realmente más inteligentes, en serio, ¿no? Aunque hay despuntes, hay momentos de baja, como por ejemplo el que atravesamos hoy, donde la humanidad se ha vuelto, parece haberse vuelto bastante más estúpida de lo que es por naturaleza. Y hay despuntes, como el de Horacio, que para mí siempre fue un diferencial. Entonces, podemos mantener intacta la frase de Breton, salvo que donde dice Marcel Duchamp yo pondría la palabra Horacio González. Así que un aplauso muy grandote para él. Gracias por venir. Aquí hay mucho amor, así que está bien ese amor y ese respeto y admiración mutua. Y los invitamos a que lean Memorias de Octubre, es un libro entretenido, lo están aquí repartiendo, para que lo firme también aquí el autor Federico Galende. Gracias por venir y compartir con nosotros este espacio. Que estén muy bien.